Y la maldición que le llegó al Perú con la familia Fujimori no acaba de pasar. Es un drama, la verdad parece una mala novela barata, pero no es una novela, es nuestra realidad. Desde que Alberto Fujimori nos convenció a los peruanos que le votásemos a él, diciendo que no haría un paquetazo, Vargas Llosa sí lo dijo, y finalmente Fujimori hizo lo que decía Vargas Llosa, pero a lo bestia, y convirtió al Perú en un narcoestado, con la ayuda de Vladimir Montesinos y toda la élite corrupta empresarial del Perú y la ultraderecha de militares y mafiosos. Esta situación que no acabamos de superar, porque ahora, amigos, recordemos, la señora Keiko Fujimori, su hija, pues continúa con después de 3 elecciones que perdió, ella sigue soñando con ser presidenta del Perú, y todo el grupo mafioso delincuencial que la rodean, pues sigue en el Congreso entorpeciendo la gobernabilidad del país y sigue poniéndole zancadillas al presidente Pedro Castillo y a cualquier otro presidente que no forme parte de su mafia. Entonces, el Perú ya no da para más. Y lo último que nos acabamos de enterar es que como premio justamente a sus actos de corrupción y de mafia, 3 magistrados han autorizado, amigos, que la señora Keiko Fujimori pueda viajar al extranjero. Sí, una mujer investigada por lavado de activos, con miles de páginas y pruebas de su corrupción, la dejan salir y al presidente Pedro Castillo, nuestro presidente, que hasta ahora el Poder Judicial no ha podido encontrar ni una sola prueba contundente contra él, a él no lo dejan salir para asumir la representatividad de nuestra patria, como es la investidura que él representa y encarna, como es la presidencia de la República del Perú. Vamos a hablar de ese tema, pero también vamos a hablar de un libro, un libro y un acontecimiento que nuestro gran amigo y peruano ilustre Julio Roldán va a presentar en Francia justamente el día 1 de diciembre. Así que tenemos un programita bien interesante, amigos. Te pido, por favor, que si no lo has hecho todavía, te suscribas a Inti Noticias. No cuesta nada, es gratis. Compártelo en tus redes porque hoy hacemos un programón, como se dice, de rompe y raja. Amigos, bienvenidos aquí a Inti Noticias. No te vayas y deja tu poderoso like, nos ayuda mucho en estas redes sociales. Comenzamos aquí en Inti Noticias, un nuevo programa. El 5 de abril de 1992, el fujimorismo reveló su verdadero rostro, autoritario y corrupto. Con todo el poder en sus manos, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, aliados con las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica y los grupos de poder económico, corrompieron todo lo que se podía corromper, sobre todo los medios de comunicación y el sistema de justicia. Despojaron de derechos a las y los trabajadores, debilitaron la lucha de los movimientos sociales, persiguiendo y Ese es el, digamos así, la consigna que nos tenemos que todos los peruanos posicionar. Keiko Fujimori viajará a España e Inglaterra con autorización del Poder Judicial. Sí, amigos, por increíble que parezca, el Poder Judicial la autoriza a esta señora, que debería estar en prisión desde hace rato, que viaje dando conferencias, pero sobre todo reuniéndose con los lobbies y los magnates del mundo, que son los que le van a financiar para que dé un golpe de Estado en el Perú, con la finalidad de que 40 megaproyectos mineros que de llevarse a cabo acabarían por completo con los Andes, la vida, y ya ni qué decir con nuestros hermanos campesinos y las comunidades campesinas. Ese es el verdadero plan de esta señora y por supuesto establecer alianzas estratégicas con los grupos de ultraderecha que ahorita están en auge en Europa. El miércoles 30 de noviembre
desde el miércoles 30 de noviembre, amigos, hoy al 9 de diciembre, ojo, no va por un día ni 2 días, ¿eh? Ojo, 10 días. Con autorización de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacionales, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, viajará a España e Inglaterra para participar, dicen ellos, en eventos políticos y académicos. A ver, a estas alturas del partido ya no nos comemos estas mentiras. Esa es la fachada. Esa es la excusa que esta señora ha presentado a los jueces para convencerlos de que su viaje es inocente. No, no, su viaje solamente se remite a eventos políticos, ¿no? De la ultraderecha, fascista, europea, y académicos. La verdad, ¿cuál es? Se va a reunir con la mafia, se va a reunir con el juez Inostroza. ¿Qué creen? ¿Qué creen que se va a Europa? ¿Qué? ¿Y por qué no va a Estados Unidos? No, porque Inostroza está escapado en algún lugar de Europa, seguramente Inglaterra o España. Sí, amigos, punto uno. Punto dos, ¿quiénes han empezado esta guerra contra Rusia para destruir la economía europea, en especial la alemana? Los conglomerados mafiosos de la banca anglosajona, los Rothschild, los Rockefeller, los Soros, todos ellos, con complicidad de los gobernantes europeos. Europa no tiene futuro. No va a poder competir su industria con los precios del petróleo, el gas, el combustible que necesitan. De manera que ya los empresarios alemanes, franceses y europeos están pensando mudarse a Estados Unidos o a otro sitio donde encuentren energía barata. Europa se fue al diablo. Esto es lo que está pasando. Entonces, los magnates del mundo que necesitan la riqueza de nuestra patria, los minerales, el petróleo, el gas, necesitan fieles sirvientes políticos al servicio de su latrocinio y están buscando en el Perú justamente quién les sirva eso. Lo hizo ya su padre se puso a ese servicio, Alberto Kenya Fujimori Fujimori, un japonés que nos hizo creer al Perú que era peruano. Y ahora su hija viene a Europa para reunirse con esos mismos mafiosos del mundo para establecer, vete tú a saber qué conspiración, para que a su regreso se dé el golpe de Estado o incluso se pueda dar el golpe de Estado mientras ella esté aquí a salvo en Europa. Y claro, si se da el golpe de Estado estando en Europa, ella puede alegar, ya no regreso al Perú porque hay un golpe de Estado en el Perú. No voy a volver porque ya la situación política cambió, ya no hay una democracia, no voy a tener una defensa como marca dentro de la ley. Y entonces tiene la excusa perfecta para quedarse en Europa. Amigos, no sabemos qué plan siniestro tiene esta señora, pero el hecho está de que el juez Iván Quispe Auca, Edgar Medina Salas y María Guillén Ledesma son los jueces que han firmado la autorización para que la señora Keiko Fujimori, jefa de una organización criminal tal como los indica las investigaciones del valiente fiscal Domingo Pérez, pueda viajar durante 10 días al extranjero o quién sabe, para siempre. El Tribunal Superior revocó una anterior resolución del juez Víctor Zúñiga Urday a cargo de la investigación preparatoria en su contra por presunto del lavado de activos, que denegó la autorización de viaje ante la oposición del fiscal José Domingo Pérez. El juez Zúñiga y el equipo especial de fiscales del caso Lava Jato consideraron que la salida del país de Keiko Fujimori podría ser un peligro de fuga para evitar las investigaciones en un proceso que se encuentra en fase de control de acusación previo al juicio público. Sin embargo, la sala de apelaciones señaló que cualquier riesgo se puede evitar si la investigada, antes de viajar, presenta al juzgado un informe detallado de su itinerario de viaje día por día, los lugares que piensa visitar, la fecha y hora de su retorno al país. ¡Qué graciosos! Estos señores, ¿qué se piensan? ¿Que somos niños de pecho? ¿Qué cosas somos? Oiga, ella puede presentar lo que quiera y lo puede incumplir perfectamente una vez que está acá en Europa. ¿Qué? Increíble, amigos, increíble lo que estamos viendo. Recordemos, amigos, que en la investigación por delito de lavado de activos que se le está llevando a la ex candidata,
cumple comparecencia restringida con impedimento de salir del país y reglas de conducta que incluyen no cambiar de domicilio sin autorización previa a la autoridad judicial. Entonces, ahí está, amigo, la orden justamente que se revoca la resolución número 142 de fecha 30 de septiembre, conforme se le negaba la salida del país a la señora Keiko. O sea, Keiko podrá salir, de hecho, va a salir a España y Europa. Amigos, increíble, increíble lo que estamos viviendo en el Perú. Y esto, pues, lo único que nos demuestra es que en el Perú ya no hay justicia y que estos 3 jueces, ¿cuánto habrán cobrado? No lo sabemos, para dictaminar que la señora Keiko Fujimori se pueda literalmente escapar del Perú. ¿Ustedes creen que esta señora va a volver al Perú sabiendo que le esperan 30 años de cárcel? No, amigos, en el Perú está en marcha un golpe de Estado y te aseguro que van a encontrar un militar como el militar, el general Calimán de Bolivia, que le pagaron $1 millón, está comprobado, para que dé el golpe de Estado a Evo Morales con la señora Yanine Áñez, y en cuanto dio el golpe de Estado, Yanine Áñez se quedó un año gobernando el país y el general Calimán de seguida se fugó a Estados Unidos y nunca más volvió. Y hasta ahorita lo están esperando. Pues tú crees que no va a haber un general en el Perú, que en el Perú no le van a dar $1 millón, le van a dar 10 o 100 millones, pues. Si esta gente tiene miles de millones de dólares que se robaron al Perú, para ellos 10 millones no es nada, es un ripio para ellos. ¿Encontrarán algún militar que haga eso? En el Perú, más de uno, hay como 20 o 30 o 100 generales capaces de hacer eso. Por favor, por el amor de Dios. A estas alturas del partido, ¿quién se cree nada esta señora? Entonces, amigos, lo único que nos está mostrando todo esto es que la corrupción en el Perú ya no da para más. O sea, pensábamos que lo habíamos visto todo, pues, y lo que estamos viendo es realmente una aberración. Eso en cuanto puede ser que ya no vuelva al Perú. Pero imagínate que vuelve. Imagínate que hay otro plan más siniestro todavía que incluye que ella vuelva. Podría ser. No sabemos con quiénes se va a reunir por lo bajini, ¿sí? Tiene su agenda oficial, pero la verdadera agenda, la que ella tiene, esa no la va a explicar ni nadie la va a contar. Y en esa agenda oculta es donde realmente está el peligro para el Perú. Y te recuerdo, hermano, que no es que van y lleguen los fujimoristas al poder, no. Lo que está en venta es lo último que queda por ser rematado en el Perú, que no le dio tiempo a su padre de rematar, que tiene que ver con las reservas de litio, que en aquel entonces todavía el litio no tenía el valor que tiene ahora. Ahí va el tema. Bueno, amigos, vamos a terminar aquí esta noticia. Es una mala noticia para todos ustedes. Y en esta segunda parte del programa vamos con algo más alentador, con algo que realmente nos llene por dentro, conversando con un grande, un peruano ilustre, el hermano Julio Roldán, que nos acompaña en esta segunda parte del programa, que también comentará, por supuesto, estos temas de actualidad, pero sobre todo sobre la presentación de su libro y sobre el encuentro que en Francia un grupo selecto de intelectuales y académicos y activistas y luchadores sociales de todo el continente se reúnen este 1 de diciembre en Francia. Amigos, hasta aquí esta parte del programa. No te olvides, por favor, compartir, divulgar el vídeo. Volvemos en breve. Por cierto, del 7 al 11 de diciembre en Lima, el gran amigos, nos están tratando de hackear. Esto es un ataque directo, es evidente. Disculpen, por favor, si se ha cortado la transmisión. Damos la más cordial bienvenida a Julio. Julio, bienvenido, hermano. Gracias por tu paciencia. Acabamos de sufrir un ataque directo de algunos hackers. Esto no es normal, ya me ha pasado alguna vez cuando toco algún tema peleagudo. Pero bueno, esto significa que vamos bien. Ladran los perros, decía Sancho. Tranquilo, avanzamos, señal que avanzamos. Julio, bienvenido, hermano. Un gusto saludarte aquí en Inti Noticias. Bienvenido una vez más.
Gracias por la invitación. Estamos relativamente cerca. Tú estás, creo, en Barcelona, yo estoy en París. Y bueno, entonces estamos acá dispuestos a contestar o a intercambiar ideas sobre los puntos que tú has mencionado. Nuevamente, gracias. Bueno, vamos por lo principal. ¿Quién es Julio Roldán? Cuéntanos un poquitito tu historia, tu background, quizás alguna anécdota de tu niñez, tus orígenes. Brevemente, Julio, si fueras tan amable, preséntate a nuestro pueblo que quiere conocer no solo el Julio escritor, sino el Julio humano, el peruano, nacido en nuestra amada patria. Cuéntanos un poquito, Julio, sobre tu persona, si fueras tan amable. Bueno, voy a tratar de hacer un resumen porque normalmente, como se dice, no me gusta hablar mucho sobre mi persona. Yo nací en Tayabamba, en la provincia de Patás, en el departamento de La Libertad. A los 16 años viajé a Lima porque tenía la oportunidad de continuar parte de la educación secundaria en Lima. Terminé en Lima y luego continué estudiando en la universidad. Yo estudié en la Universidad Federico Villarreal Sociología. Ahí es cuando comencé a interesarme desde el punto, con mayor rigor sobre el estudio de la sociedad. Yo estudié sociología y conocí a muchos autores, tanto nacionales como extranjeros, que contribuyeron para el entendimiento de lo que pasaba no solo en Perú, sino también en otras partes del mundo. Ahí es cuando se descubren una serie de conceptos como capitalismo, lucha de clases, imperialismo, Estado, revolución, etcétera, etcétera. Al terminar la profesión en el año 79, el año 81 ingresé a trabajar como docente en algunas universidades en Perú, en la San Martín y en el Callao y posteriormente en la Universidad de San Marcos. Trabajé como docente hasta el año 93, que por problemas de carácter político tuve que abandonar el país y vivo desde el año 93 en Alemania, en Hamburgo, en condición de exiliado político. Aquí en Hamburgo o en Alemania desarrollé sobre todo el trabajo siempre académico, intelectual, y en la Universidad de Bremen con el profesor Martin Franzbach desarrollé por el tiempo de 5 años un trabajo de investigación que fue mi trabajo de doctorado en filosofía precisamente sobre el escritor peruano, latino, mejor dicho, peruano-español, Mario Vargas Llosa. Luego trabajé en algunas universidades como en la de Hamburgo, en la de Bremen, en la de Potsdam y en la Universidad Libre de Berlín. Y paralelamente me he dedicado a hacer investigación de carácter histórica, política, filosófico y hasta literaria. Consecuencia de esta dedicación a la investigación, al trabajo intelectual, he publicado 12 libros y el penúltimo es el que se va a presentar el día sábado acá en París, que lo he titulado La Guerra de los 20 años. Un fantasma luminoso recorre la sociedad peruana. Entonces, brevemente te tendría que decir eso. Vivo, como repito, en el exilio desde hace 30 años en Hamburgo, Alemania. Muchas gracias, Julio. Tenemos aquí una de tus alumnas, nos dice Carmen Avelino, a quien le mandamos un saludo muy fraternal. Nos dice, profe Roldán, soy una de tus alumnas de la Universidad del Callao. Un enorme abrazo. Gracias, gracias, gracias. De igual manera. Qué bonito, qué bonito. Julio, Tayabamba, una ciudad que también me vio nacer a mí. Tayabamba, capital de la provincia de Patás, zona aurífera, con 4 grandes empresas mineras como La Poderosa, Marsa, Minera Horizonte, y sin embargo en el más completo abandono desde hace, no décadas, siglos. No sé cuándo habrá sido la última vez que fuiste a Tayabamba. Yo estuve el año pasado y está exactamente igual. Es como volver a una película de hace 60 años y no ha cambiado nada. Es increíble. Y digo Tayabamba por decir el ejemplo de lo que se repite en los cientos, miles de poblaciones rurales del Perú, Julio, que realmente es increíble cómo
esta situación se mantenga y que es fruto directo, pues, de la espalda que le da Lima, la capital, y sus políticos al interior del país. Julio, en este encuentro que vas a tener el día de mañana en París para presentar tu libro, em, ¿cómo ves tú la evolución en el continente que estamos viviendo en una segunda ola, podemos llamar así, del progresismo? La primera ola con personajes como Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Lula da Silva, su primer gobierno, los Kirchner en Argentina, y ahora, después de una época oscura de gobiernos neoliberales, nuevamente hay gobiernos progresistas, pero con una gran diferencia. Eh, Existen las redes sociales, existe un sistema de comunicación popular que se ha masificado y cada día toma más preponderancia, pero al mismo tiempo estos grupos de la derecha y la ultraderecha toman cada vez más fuerza. Nunca pensé yo ver en Europa llegar el fascismo nuevamente a Italia. ¿Cómo planteas este tema, Julio, a la luz justamente del libro que tú has escrito y que tiene que ver con ese proceso que vivió nuestra patria, pues desde hace 3 décadas, podemos llamar así? Adelante, Julio. Mira, hagamos un poco la diferencia. El día jueves, es decir, mañana, va a haber una discusión de varios intelectuales académicos latinoamericanos acá en París sobre la situación política social en América Latina. Algo tiene que ver con ese renacimiento, esa nueva ola del progresismo que se dice en América Latina. Eso es el día de mañana. Y el sábado es el tema donde se va a presentar el libro que acabo de mencionar, que es un tema fundamentalmente peruano, que tiene que ver con los años vividos principalmente desde el año 1980 al 2000. Entonces hacemos esa diferencia. Con respecto a lo que tú preguntas en América Latina, Perfecto. eh, Entonces, Julio, perdona. Entonces, lo que estoy mostrando ahora en pantalla es justamente ya, el acto de mañana, ¿no? Tenemos a Julio exactamente. Roldán, tú que representas al Perú, invitado por el ser José Carlos Mariátegui. Estará Natacha Monroy de Chile, ella representa la Red Internacional de Apoyo a los Presos Políticos en Chile. Bolívar Tobar de Ecuador, del Movimiento Revolución Ciudadana. Bolivia estará presente Yanés Ramos, de la Asociación Wifala France. De Colombia, Jeff Gordillo, de Colombia Humana France, y de Brasil, Arileide Conectable, del Comité Popular de Lucha, y de Colombia, Paula Martínez, y será en el Café Los Buenos Amigos, Aus Bons Amis, que está en la número 1, Rue del Atlas, 75019 Metro de Belleville, en Francia. ¿Será un acto público, abierto o cerrado, Julio? ¿Pueden ir No, amigos que estén viendo el programa de París a este evento? No, no es un acto público, es un acto público abierto, no se paga la entrada, es un encuentro latinoamericano, como se ve, ahí se tratarán en general la problemática, especialmente de Sudamérica, y cada uno de nosotros tocará en particular cada uno de estos países, pero como parte del fenómeno al interior de América Latina, o Sudamérica concretamente. Entonces, retomando el tema, te comentaba, es que hay un espíritu, un deseo en América Latina de muchos sectores sociales, especialmente de gente pobre, de los sectores marginados, que quieren un cambio, buscan un cambio, una transformación. Pero lamentablemente, como está estructurado el sistema mundial y el capitalismo en América Latina, que prácticamente lo ha asignado según la División Internacional del Trabajo a ser países donde funcione perfectamente lo que se llama el extractivismo. En otras palabras, productores de materias primas. Incluso Brasil, siendo un país tan inmenso, con una población tan grande y con un potencial tan grande, está marginado porque no puede competir según las reglas del sistema con algunos países de Europa, con Inglaterra, Francia o Alemania o con los Estados Unidos. Es decir, están sentenciados estos países y concretamente América Latina a ser
lo que siempre han sido, productores de materias primas. No se les permite un desarrollo de industrialización porque eso implicaría entrar en niveles de competencia. Pero recordemos y mencionemos, hay pueblos, tanto obreros, campesinos, estudiantes, que buscan y tratan que esta situación se rompa y cambie, pero lamentablemente la mayoría de lo que se llama la clase política, representantes de las clases dominantes en América Latina, no tienen ningún interés. ¿Qué es lo que sucede? Hay algunos gobiernos, como lo que mencionas tú, el nuevo progresismo, que intentan hacer algunos cambios al interior del sistema, pero ni siquiera eso les permiten, porque normalmente estos nuevos gobiernos, ellos no quieren terminar con el capitalismo, lo que quieren es convertir o hacer del capitalismo con rostro humano, un capitalismo con corazón, es decir, orientado por los planteamientos del profesor Keynes, donde el Estado debe jugar un papel importante tanto en la educación, en la salud, en la recreación, pero no obstante, sabiendo estas condiciones, que no es que ellos quieren cambiar el sistema ni nada por el estilo, ni siquiera eso les permiten. Y lo que sucede sencillamente es que después de estos gobiernos progresistas, después de estos gobiernos que quieren hacer algún nivel de cambio en función de la gente más necesitada, casi siempre vienen gobiernos sumamente represivos y hasta fascistas. Solo te pongo dos casos ejemplares en Europa para volver a América Latina. Hubo en los años 20 un gobierno progresista, podríamos decir, en las condiciones de Europa y Alemania, el gobierno de la socialdemocracia, desde el año 1919 hasta el 32-33. Pero luego vino el fascismo. La misma historia se repite en España. Se plantea y se desarrolla la Segunda República, que llegó al gobierno a través de elecciones, pero ¿qué es lo que sucede? Después viene el golpe de Estado encabezado por Franco y el falangismo e instauró una dictadura de 40 años en España. En América Latina revisemos algunos casos y nos vamos a dar cuenta que este fenómeno también se repite. Comenzamos con Chile. En el caso de Allende, 70-73, un gobierno progresista de izquierda que quería llevar a la práctica una democracia que no solo se quede en la representatividad, que no solo se quede en el mito de la democracia, sino que la democracia tome cuerpo realmente en la vida de la sociedad. La respuesta fue Pinochet. Vemos en Argentina que en alguna forma los Kirchner quisieron hacer algo en esa dirección. Luego viene Macri. Vemos Ecuador, que aparece un Rafael Correa con todo un proyecto de desarrollar el país, de construir un mercado nacional autosostenido en base fundamentalmente a la industrialización, pero viene luego un Lenín Moreno y hoy viene un Lasso. Es decir, nosotros tenemos que entender que después de los gobiernos progresistas vienen gobiernos eminentemente reaccionarios de derecha y hasta fascistas. Y aquí yo termino esta pregunta planteándote un tema central. Creo que cuando nosotros tratamos de hacer ciencia, en la medida que la economía, la historia, la sociología y la política, cuando lo tratamos científicamente, tenemos que diferenciar claramente. Estos gobiernos de izquierda, progresistas, han llegado en América Latina al gobierno, pero no han llegado al poder. El poder sigue en manos de los de siempre, es decir, el poder económico, el poder del Estado, las Fuerzas Armadas, la burocracia, el poder de los medios de comunicación, la gran prensa y los parlamentos y muchas veces hasta las iglesias. Entonces, concluyo diciendo que hay que diferenciar claramente que es el gobierno, en el Perú es un ejemplo, Castillo ha llegado y es gobierno, pero el poder sigue en manos de los grandes empresarios, de los grandes mineros, el poder sigue en manos de las Fuerzas Armadas, de la burocracia, del Parlamento, que son los portavoces de las clases dominantes en ese espacio, y los medios de comunicación. Tú tienes directamente experiencia de cómo boicotean
a la prensa alternativa, a estos sectores que quieren hacer ver que la verdad no es la verdad que nos dicen los medios de comunicación grandes, controlados con los grandes. De todos modos, ellos tienen un gran poder y en muchos lugares hacen y deshacen presidentes, y tiene que ver fundamentalmente con el trabajo ideológico, político que hacen permanentemente en la conciencia y en la mente de la población, no solo de América Latina, no solo peruana, sino este fenómeno es un fenómeno mundial. Correcto, correcto, Julio. Em, Tenemos en esta segunda parte del programa, te agradezco que hayas explicado esto, la verdad que es muy importante darnos cuenta, como tú muy bien lo dices, ni Castillo ni ningún otro gobernante que llegue al Perú va a tener realmente el poder mientras las élites lo continúen conservando para sí mismas. Vamos a dejar de lado un poco este tema y hablemos de también el motivo que te ha llevado a Francia, que es la presentación de esta obra que has escrito, Un fantasma luminoso recorre la sociedad, 20 años que tú has escrito, La guerra de los 20 años. ¿De qué se trata este libro, Julio? Cuéntanos, por favor, para que nuestros amigos lo puedan conseguir, ya sea a través de los canales que tú tienes y que nos vas a explicar dónde lo van a poder comprar. Cuéntanos un poquito cómo nace en ti el deseo de escribir esta obra y en base a qué te inspiras. Me imagino que siempre uno encuentra algún motivo, una motivación interna para escribir algo y me imagino que tú pues no eres diferente a ellos. Cuéntanos un poco, no solamente qué se trata, sino tus motivaciones internas, Julio, para escribir esta obra. Mira, Wilber, desde el momento que yo ingresé a la universidad, siempre tuve una inquietud por entender los problemas históricos, económicos, políticos, sociales y culturales de la sociedad peruana principalmente. Era el medio en el cual nos desarrollábamos y había un interés en poder entender qué es lo que sucede, por qué el Perú tiene esas características, por qué la sociedad peruana se rige por esos principios y eh, desde ese tiempo había una inquietud por entender lo que pasa en este país. Pero y fueron los años 70 cuando yo tuve esa formación universitaria, cuando la izquierda, lo que se llamaba la ultraizquierda, el gobierno especialmente lo llamaba la ultraizquierda, es decir, organizaciones que trabajaban en función, decían ellos, en función de la revolución, para transformar la sociedad. Había 31 partidos que se reclamaban del marxismo, del leninismo, algunos se reclamaban ser guevaristas, otros trotskistas, otros maoístas y algo más. Todos estos grupos, con excepción del partido pro Unión Soviética, propugnaban esto. Entonces yo me crié políticamente, intelectualmente en medio de este ambiente. Consecuentemente, cuando aparece el año 1980, las primeras acciones del Partido Comunista del Perú, llamado, más conocido como Sendero Luminoso, en mi caso concreto no fue una sorpresa porque era parte de la prédica de toda la izquierda en esos años, que alguno de ellos iba a tener que llevar a la práctica lo que venían predicando desde los años 65 concretamente, 64, 65. Entonces ese tema estuvo siempre presente. El año 1900 publiqué un libro muy pequeño que lo titulé Gonzalo el Mito. Pasó el tiempo y el tema, yo había trabajado temas sobre América Latina, temas sobre Alemania, como por ejemplo Weimar, 3 momentos de desarrollo político y filosófico en Alemania, otros temas de carácter más general como la ciudadanía mundial, pero el tema de Perú me seguía latiendo, seguía yo detrás, si bien es cierto, no muy cercano por mis a tareas en otros libros, pero siempre estuvo presente. Así que hace 3 años, o hace 4 años concretamente, decidí escribir ese libro. Y de lo que se trata es de lo siguiente. Trato por todos los medios de buscar una explicación de carácter histórica, económica,
política, social y cultural, por qué apareció Sendero Luminoso en la sociedad peruana. Yo soy de aquellas personas que piensan que no vino del cielo, ni tampoco creció como crece la hierba silvestre. Que hubo condiciones de esa naturaleza que generaron ese movimiento o esa organización o ese accionar que duró 20 años. Y nos preguntamos, una organización tipificada como terrorista, como diabólica, todo lo que quieras, eso es el adjetivo. Nosotros no nos interesa tanto centrar en el adjetivo, sino centremos en el sustantivo. Busquemos una explicación por qué. El gran problema en Perú es que este tema no se ha tratado todavía abiertamente. Es decir, hay un temor, un miedo, Hay como un fundamentalmente por tabú, el ¿no, lado de la Julio? Es una gente. especie de tabú que no permite que la sociedad trate este tema mirándole a los ojos directamente, no tratándolo, porque o te tratan de que estás a favor de eso y ya te encasillan como senderista y terrorista, o desde la otra vertiente, y no hay una manera científica, objetiva de abordar el tema, ¿no es cierto? Precisamente por ahí vamos. Efectivamente, me has quitado la palabra de la boca. Es un tabú, es todavía hablar sobre ese tema está prohibido y sobre todo los medios de comunicación masiva, los políticos utilizan el cuco sendero, el diabólico sendero para cerrar la boca a la disidencia, para que la gente que quiera tocar el tema y decir, bueno, ¿qué pasó en esos 20 años de, llámalo conflicto armado, guerra de guerrilla, subversión, todo lo que quieras, o terrorismo ya, pero ¿qué pasó? Entonces no hay interés en buscar una explicación racional, científica a ese fenómeno. Muchos han tocado, este es el gran tema, lo han tocado, es decir, de distintos ángulos lo han tocado, pero siempre ya con el prejuicio de primero comenzamos a este fenómeno condenándolo y presentándolo como terroristas, como malvados, como asesinos, y después ya entramos a cierto nivel de análisis, pero ya venimos con el prejuicio, ya venimos con la carga ideológica de ponerles en una esquina y evitar un tratamiento realmente objetivo. Mientras nosotros todavía no tratemos ese tema directamente, claramente, ese tema se mantiene en oscuras. ¿Y cuál es el problema? El problema de fondo es que ese fenómeno se puede repetir. Si es que las condiciones objetivas, materiales, históricas, económicas, políticas, sociales en el Perú no desaparecen, las causas, los motivos que generaron a Sendero, puede este fenómeno repetirse de repente 20, 30, 40, 50 años. Es decir, el mal continúa, porque no hay que guiarse por la lógica de que matamos al perro y terminamos con la rabia. Todo lo contrario, queremos abordar este fenómeno, como dices tú, de cara a cara, mirándonos a los ojos, desnudándonos y saber qué es lo que pasó, porque no fue por gusto, ahí hay todo un caudal de información, de hechos concretos que deben tratarse y deben analizarse. Y aquí hay que tratar y plantear también por el lado de los senderistas, ellos tienen una responsabilidad que hasta el momento no han hecho un balance y menos una autocrítica de su accionar, que necesariamente tendrán que hacerlo, deben hacerlo, porque 20 años de guerra no pueden pasar simplemente desapercibidos, no, ese es un fenómeno que marca la sociedad peruana y lo va a marcar por todo el siglo. Ese es el tema de todo este siglo, tomando en cuenta que este fue un fenómeno que solo se dio en el pasado en dos momentos. Un momento fue la guerra de la conquista que duró 40 años y la guerra con Chile que duró 4 años. En el proceso histórico peruano solo es comparable con esos dos momentos en la historia política del Perú y por lo tanto amerita tomar las cosas con seriedad y evitar de motejar al investigador, al analista de terrorista, de diabólico o prosenderista y así evitar que este fenómeno se toque con las herramientas racionales científicas que se merece.
Julio, te agradezco infinitamente, hermano, que abordes este tema desde esa perspectiva. Yo recuerdo mucho hace algunos años cuando empecé a leer a Rudolf Steiner, el gran filósofo científico y místico eh, austriaco, que él justamente decía, ¿no?, que nos tenemos que acercar a los hechos desde la postura científica. Es decir, el científico no se deja llevar o no debería dejarse llevar por lo que le gusta o le disgusta, sino por lo que es. Y yo veo en ti, en tu persona, y todos lo estás corroborando justamente con lo que explicas, que tú te has atrevido a enfrentar este tema como un verdadero científico, social en este caso. Es decir, ¿qué pasó aquí? Me gustó, no me gustó, no importa. Lo que yo sienta por dentro respecto a ese tema lo voy a apartar y no voy a permitir que se contamine mi razón, mi pensamiento, mi espíritu de científico con lo que gusta o disgusta. Como tú muy bien dices, en el Perú se ha convertido en un tabú, en un mito, y está prohibido hablar de eso, porque si tú hablas de eso, ya eres filoterruco. O sea, estás apoyando eso, estás defendiendo eso. No, 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 no se trata de defender eso, se trata de, como tú muy bien lo dices, de acercarte de manera científica para observar lo que realmente pasó para que no vuelva a ocurrir en el futuro. ¿O es que en el fondo, Julio, hay un sector de la sociedad peruana que no quiere que eso ocurra? Es decir, que justamente quieren que cada cierto tiempo vuelva a ocurrir lo mismo para tener justamente las herramientas, las excusas para reprimir y volver a hacer lo mismo. ¿No será que ese diabólico pensamiento en el fondo aún viven algunos en el Perú y en el extranjero, Julio? Es posible, pero en base a lo que tú dices, yo quisiera continuar diciendo algo. Cuando hacemos ciencia, tenemos que recurrir a dos armas o a dos herramientas. Por un lado, a la razón, que nos da la lógica, es decir, analizar y entender el desarrollo lógico del fenómeno, y ese desarrollo lógico del fenómeno está basado en los hechos concretos, en la realidad concreta. La realidad no se puede cambiar. Esa realidad tiene un movimiento, tiene leyes, tiene principios que lo mueven. Estamos hablando de la realidad histórica de la sociedad, pero la misión del investigador es descubrir esa realidad, entender esa realidad y a la vez ver cómo se desarrollan las leyes que la rigen. Es decir, si tiene un desarrollo lógico, racional, que nos permita desentrañar qué es lo que pasa por dentro del fenómeno. Eso es lo que tenemos que entender. Es por eso que en el trabajo hemos intentado en lo máximo posible citar y documentar, es decir, cada idea que nosotros hemos planteado, o lo argumentamos lógicamente, o lo argumentamos en base a trabajos que ya se han hecho, porque con nosotros no comienza la historia, la investigación no comienza con nosotros. Sencillamente, el conocimiento, la ciencia se desarrolla por etapas. Alguien pone los cimientos, sobre esa base un piso, el segundo piso, el tercer piso, es decir, una piedra sobre otra piedra en el proceso del conocimiento. Y eso es lo que tratamos de hacer en todo sentido en las investigaciones que hacemos y particularmente en el caso concreto de la Guerra de los 20 años, el libro que estamos comentando. Definitivamente, esta gente que mencionas tú da la impresión o que tienen un pensamiento, una idea malévola para después que sucede el hecho, volver a utilizar el fenómeno y seguirse manteniendo como clases dominantes, o sencillamente no se dan cuenta, porque la ignorancia de la burguesía peruana es tan supina, es una burguesía grande en cuerpo, pero mentalmente, ideológicamente, tienen algo así como la inteligencia de la gallina, que no son capaces de poder entender qué sucede en esa sociedad, qué ha sucedido, el proceso histórico. Veamos, Mariátegui analizaba algunos hechos fundamentales en los 30. Antes fue González Prada. No obstante, que han pasado casi 150 años, pero los problemas fundamentales del Perú se mantienen y se repiten. Y muchas veces tratan siempre de justificar
su acción en contra de estos movimientos y de estas masas que se levantan en contra del orden, motejándoles a los apristas o al sector aprista en el año 32, les motejaban de terroristas precisamente. A los del MIR les motejaron de abigeos, de igual manera a la gente del FIR, al Ejército de Liberación Nacional y todas las guerrillas del año 65. Preguntémonos, ¿por qué hay un fenómeno en el 30, luego se repite en los 60, luego se repite en los 80? Algo debe estar pasando en esa sociedad y la misión nuestra es buscar una explicación a eso y no hacer el papel, como se dice, a mí no me gusta que exista, por lo tanto, como no me gusta que exista el fenómeno no existe. Entonces O es sea, negar la realidad y eso es un absurdo. es una forma de autonegación, ¿no? De la realidad, en el fondo. No querer enfrentar la realidad. Pero en el fondo, ¿no será, Julio, que en realidad estas élites, porque tú para interesarte por algo, tiene que tener un mínimo de interés, pues, ¿no? En tu caso, me imagino, nace tu deseo de investigar este tema por tu amor al Perú, por tu forma de ver la patria, tus raíces y tratar de entender qué pasó, por qué pasó, justamente para evitar que en el futuro se vuelva a repetir. Pero eso implica ya un interés de tu parte por conocer, por saber. En el caso de estas élites que gobiernan el Perú, que no les importa realmente conocer lo que pasó, en el fondo no será que es porque no sienten ninguna empatía, ningún interés por lo que le ocurra al pueblo realmente, y ellos con su poder absoluto, total que tienen de controlar medios de comunicación, bancos, empresas, la economía del país, pues dicen, oye, yo no me interesa conocer lo que vive en el pueblo ni los fenómenos, porque no me importa, porque no me trae nada de beneficio a mí y simplemente lo ignoro y se acabó. ¿No será en el fondo eso, Julio, que mueven en algunos de ellos este tema? Tú has entrado a tocar un tema para poder entender la realidad sobre cómo se ha forjado esa burguesía peruana, esa gran burguesía peruana, en comparación a la gran burguesía europea o concretamente francesa, alemana, que es lo que más conozco. Definitivamente el pasado histórico de estas burguesías se han desarrollado con fuerza. Incluso la francesa fue una burguesía en un momento dado heroica, valiente, luchadora, y con grandes ideales. Recordemos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, los tres grandes principios que es igualdad, libertad y confraternidad, que no lo hayan cumplido, porque no lo han cumplido, en ningún momento, en ninguna parte del mundo existe igualdad, y por lo tanto, si no existe igualdad, no existe libertad, y si no existe igualdad, no existe libertad, tampoco existe confraternidad, y por lo tanto, tampoco existe democracia, porque la base fundamental de la democracia es la justicia y la libertad. Donde no hay justicia, no hay libertad, la democracia se reduce simple y llanamente a un mito, se reduce simplemente a una democracia forma, a una democracia representativa que no tiene ningún contenido real. Pero de cualquier modo, estas burguesías europeas han tenido el mérito de poder mirar más allá de sus intereses meramente personales y se han interesado en construir sus países para poder mejorar en alguna forma las condiciones de vida también de los sectores populares. Es decir, el tema de la habitación, el tema de la vivienda, la habitación, la vivienda, el tema del trabajo, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la recreación. Es decir, del 100% de la acumulación de su capital, lo dedica un 10% a través del Estado a estos sectores populares para cubrir estos rublos que acabo de mencionar. Pero las burguesías latinoamericanas y concretamente la burguesía peruana tiene otra concepción, tiene una concepción más señorial, feudal, es decir, todavía no ha aprendido a ser burguesía, todavía no comprende el país que gobierna. Para ellos el país sigue siendo algo así como un feudo, algo así como una hacienda, como una chacra. No hay visión de sociedad, no hay visión de integración, no hay visión de construir un país como lo han hecho en alguna forma los franceses, los ingleses, los alemanes. Claro, se dirá, y hay que insistir,
Ellos también han construido estos países de esa naturaleza por el nivel de explotación interna y también por la colonización. No nos olvidemos, la colonización de América Latina o de América en su conjunto, y también la esclavización de África. Ellos han logrado esa acumulación originaria de capital gracias a estos tres hechos: la explotación interna, la colonización de América Latina, de América, y la esclavización de África. Pero ahí sí se nota una diferencia. La burguesía latinoamericana peruana, eh, su visión es una visión muy corta. Es decir, si es que planifican a 3, 4, 5 años. La burguesía alemana planifica a 30, 40 o 50 años. La burguesía china planifica 200 o 300 años. Veamos esa diferencia. Qué interesante, Julio. Entonces, en el fondo, la situación del Perú es fruto de la poca evolución de su propia burguesía, ¿no es cierto? O sea, está en el origen de esta situación, no solo elementos propios de la sociedad peruana en construcción, sino sobre todo de la incapacidad de la burguesía peruana de evolucionar como lo han hecho las burguesías de los países europeos y de otras naciones, ¿verdad, Julio? Claro, porque te das cuenta, eso lo que dices tú es una parte y muy importante, porque estas grandes burguesías aparecen en su proceso de desarrollo muy mezcladas, muy ligadas a la dependencia externa y a su pasado colonial. Es por eso que en Perú y en América Latina hasta hoy se mantiene todavía la mentalidad colonial. La colonia está presente. La colonia está presente en la vida, en el accionar y en la mentalidad del común del latinoamericano, especialmente de las clases dominantes. Tú vas a ver un caso muy patético, el caso de Vargas Llosa. Vargas Llosa se presenta y se vende como un gran neoliberal en el mundo, pero su mentalidad sigue siendo una mentalidad colonial. Él se siente, todavía se cree descendiente de los virreyes. Es por eso que cuando él dice, en América Latina han sido elegidos tales o cuales cosas, pero el pueblo no sabe votar, ha votado mal. Cuando él hace propaganda por tal o cual candidato, siempre son esos candidatos blancos, además de eso, pro España, y además de eso, por supuesto, naturalmente, ya no le interesa si son liberales o neoliberales, pueden ser hasta fascistas. Él, cuando reclama, ya desde antes reclamaba que sus antepasados venían de la aristocracia española, se complace de tal manera cuando consigue ser reconocido en España como parte de esa aristocracia y le dan el título de marqués. Desde hace, creo que 10 o 15 años, él es el marqués de Vargas Llosa. Su apellido es simple, él es Mario Vargas, pero él siempre vendió la idea que es su apellido compuesto porque se quiere acercar a la aristocracia y cumple su sueño cuando el rey de España le da el título de marqués y es el señor Mario Vargas, el marqués de Vargas Llosa. Lo hace compuesto y se vende concretamente hacia ese sector. ¿Cómo? No hizo lo que hizo Ribagüero. Ribagüero compró sus títulos de marqués. Vargas Llosa no ha comprado directamente con dinero, pero ha comprado con su pluma, ha comprado con sus escritos, ha comprado sus títulos a través de sus declaraciones en favor de los sectores más reaccionarios en América Latina. Es increíble, Julio, saber esto de Mario Vargas, justamente después de que él fuera un admirador del Che, estuvo allá en Cuba, él era un comunista o admirador del comunismo y ahora pues acabó totalmente eh, como aspirante a aristócrata plebeyo en este territorio español. Julio, se nos ha pasado el tiempo volando, nos quedan unos 5 últimos minutos. Te pido por favor que te explayes, cuéntanos un poco algunos detalles de este libro para que la gente lo pueda buscar, lo pueda conseguir. ¿Dónde lo puede comprar? Si fueras tan amable, adelante, Julio. Bueno, concretamente en Perú han habido dos presentaciones. Ellos podrían pedir a la editorial Arte Idea,
es la editorial que lo ha sacado en Perú. Ahí podrían solicitarlo. Y quisiera plantear dos o un par de ideas para terminar. Entre otros puntos que se ha tocado en el Perú, en el libro sobre la experiencia de guerra en Perú, hay un hecho que no se ha dado en ningún movimiento latinoamericano con la fuerza que se ha dado en el caso concreto de Perú. Por un lado, es que la cantidad de mujeres, ¿cómo así Sendero Luminoso pudo aglutinar a una cantidad de mujeres de todas condiciones, especialmente gentes pobres? Se sostiene que más o menos el 40% de la militancia, desde abajo hasta los mandos superiores, fueron mujeres. Entonces hay que buscar la explicación por qué se dio eso. Otro hecho que me gustaría mencionar es que en ningún país de América Latina, desde México hasta Chile, en la represión del Estado en contra de los movimientos guerrilleros insurgentes, se ha presentado, como se presentó en el Perú, los jueces sin rostro. Solamente en Perú se dio los jueces sin rostro. En segundo lugar, solamente en Perú se organizaron a mujeres, tanto en las rondas campesinas como en la DINCOTE, para reprimir a mujeres, para torturar a mujeres. Y en tercer lugar, solamente en Perú se ha dado los hornos crematorios. Claro, la experiencia es en el nacionalsocialismo en Europa, pero en América Latina no se ha dado ningún caso. Hay dos hornos plenamente documentados, uno en Los Cabitos, en el cuartel de Los Cabitos en Ayacucho, y luego en Lima el Pentagonito. Es decir, son tres casos que se ha dado concretamente o particularmente en Perú, que no se ha repetido en ningún otro país de América Latina en la lucha contra subversiva. Entonces, nosotros nos interesa buscar por qué se dieron ese tipo de casos, cómo se ha dado, qué explicación damos a ese tipo de fenómenos. Por eso, una vez más, hemos tratado de ser lo más desapasionados, lo más racionalmente posible para poder entender qué pasó en estos 20 años de guerra, fueron sus antecedentes y cuáles serán sus consecuencias, porque nos interesa ver qué va a pasar después. Eso sería de mi parte. Te agradezco y quedo a tu disposición. Cuando quieras podemos iniciar algún otro diálogo sobre algún otro tema, ya que tenemos en alguna forma la obligación de esclarecer algunos temas o por lo menos traer a la mesa de discusión algunos temas que el común de la gente no quiere tocarlos porque son todavía apenas temas muy espinosos. Te agradezco y será hasta la próxima. Muy agradecido, Julio. Amigos, ahí estamos mostrando la editorial del grupo Arte Idea, que es justamente la editorial que ha publicado este libro en el Perú. Si desean conseguirlo, pueden visitar la web donde tienen ellos sus tiendas para que ustedes puedan conseguirlo. Pues lo voy a conseguir, Julio, lo necesito conocer, quiero investigar, quiero conocer realmente qué es lo que ocurrió desde una perspectiva racional, desde una perspectiva científica, reflexiva, eh, para tratar de encontrar las razones de por qué ocurrió esto en el Perú verdaderamente y evitar que se vuelva a repetir en el futuro. Estamos pues ante un Hitler, una especie de Hitler peruano, Alberto Fujimori o el propio Guzmán Reynoso, Abimael Guzmán. Julio, ¿estás ahí? Sí, Sí, sí. la pregunta era, ambos personajes, tanto Abimael Guzmán, el fundador de este movimiento, y el que lo combatió, ¿pueden catalogarse ambos como fenómenos de la historia comparables a un Hitler, por ejemplo? Son cosas totalmente distintas, lógicamente. Mientras Fujimori representaba los intereses de un sistema dominante que trataba recorriendo, no solo Fujimori, porque también fue Belaúnde, también fue Alan García, es decir, todos los presidentes peruanos trataban por todos los medios de terminar con la subversión senderista para mantener el orden y que se quede
en la situación que está, mientras que Abimael representaba el otro extremo, diríamos, es decir, el tratar de cambiar totalmente y construir una sociedad, ahí dice su programa, habría que leerlo con detenimiento, una sociedad, una república popular de nueva democracia. Es decir, eran definitivamente los polos opuestos. Y es un tema que debemos seguir tratando, que debemos seguir investigando. Correcto, Julio, pero el hecho de que él asumiera los asesinatos y atentados llamados terroristas no fue un error gravísimo de ese movimiento. Quizás si hubiese desarrollado sus propuestas sin recurrir a la violencia, al asesinato, no hubiese acabado como acabó. ¿También tocas ese tema, Julio? Claro, claro, claro que se ha tocado. El tema está ahí, pero lo que tendríamos que buscar es dar simplemente el Perú, la sociedad peruana, es una sociedad peruana que se ha construido violentamente. Te pregunto, o recordemos, los 40 años de guerra de la conquista y para implantar la colonia, ¿fueron violentos o fueron pacíficos? Fueron sumamente violentos. El movimiento más grande anticolonialista que sucedió en toda América Latina y especialmente en Perú, 1770, Tupac Amaru II, fue un movimiento sumamente violento, porque la estructura de la sociedad ha sido estructurada violentamente desde sus orígenes. Avancemos. La independencia del Perú no se consiguió en el 28 de julio de 1921. La independencia del Perú se logró en Junín y Ayacucho el año 1924. ¿Fue pacífico o fue violento? ¿Se fueron los españoles pacíficamente o tuvieron que venir San Martín y Bolívar con sus ejércitos para poder terminar y culminar la independencia? Vayamos avanzando. Ha habido movimientos campesinos en Perú que han luchado por la tierra, por sus reivindicaciones, especialmente por la tierra. 1885 en Ancash, un movimiento dirigido por Atusparia y Ucchu Pedro. ¿Cuál fue la respuesta del Estado? Violentamente. En la plaza de Ancash murieron en 2 días 20,000 indios. Avancemos. ¿Qué pasó con Rumimaki? Vemos que en los años 1913, 14, hay un movimiento que se levantó en Puno, un ex militar, Gutiérrez, que adquirió o se puso el nombre de Rumimaki, mano de piedra sería en español, se levantó en contra del Estado y el Estado lo reprimió de la manera más brutal. Por eso Mariatti, cuando en 7 ensayos y cuando trata el problema del indio, dice, todas las revueltas campesinas, indígenas, han sido ahogadas en sangre. En los 30, de igual manera, en los 40, es decir, es una sociedad que históricamente se ha construido violentamente. No es que yo esté rindiendo culto a la violencia, sencillamente no me interesa, quisiera que una sociedad en el mundo se desarrolle en paz, en calma, pero la historia es la historia. Vemos en el caso de Perú y por no recorrer Europa, mira en qué situación, cómo llegó Francia a ser la República Francesa, gracias al accionar de 4 grandes. Estamos hablando de Robespierre, estamos hablando de Danton, estamos hablando de Saint-Just. Si no hubiesen hecho lo que hicieron al margen de nuestra voluntad, creemos que la Francia sería la Francia más o menos liberal que tenemos actualmente. Entonces, ese es un tema que hay que, en todo caso, discutirlo. Y yo recuerdo ahora la discusión que tuvo Sartre con Camus sobre el problema de la violencia. Y Sartre dice concretamente, pues no, el Estado es la violencia encarnizada. El orden es violento, violenta en todo momento a la población porque es parte de un sistema que es eminente violento. El capitalismo es un sistema violento. Por lo tanto, cuando alguien se levanta en contra de esa violencia, recurriendo también a la violencia, ¿qué podemos decir? ¿Qué podríamos nosotros argumentar?
No es, una vez más, hay que tomar en cuenta que no es que estamos rindiendo culto a la violencia, no nos gusta la violencia, pero la violencia está en la sociedad al margen de nuestra voluntad. Mira lo que está pasando ahorita en Ucrania. ¿Tú crees que es grato ver a los ucranianos sufrir lo que están sufriendo? Es grato, es agradable ver a los soldados rusos jóvenes que están muriendo también. No es nada grato, pero la guerra está ahí, la violencia está ahí. Nosotros, como científicos, como investigadores, tenemos la obligación de buscar las raíces que generan esa violencia. Ese es el tema fundamental. Excelente, Julio. Entonces, un fenómeno que se sale de esa norma sería el gran proceso revolucionario conocido como la Cuarta Gran Transformación en México, que justamente no es violenta. No ha habido ningún muerto hasta el momento y se está desarrollando de manera profundamente democrática. Pero ya hablaremos de esos temas y más, si te parece, Julio, en otro momento. Ah, claro. Muchísimas gracias Sí. por tu Gracias a ti. participación. Gracias, Julio. Pues Gracias. nada, a ver si nos compartes, no sé si van a ese acto que vas a participar mañana y el del día de la presentación del libro, ¿se va a publicar en alguna red? No sé si podemos tener acceso. Seguramente en el caso que lo graben o lo publiquen, yo te hago llegar, te envío la conexión. ¿Ok? Por supuesto, nos Bueno, gustaría divulgarlo y compartirlo, estimado Julio. ok, un abrazo a la distancia. Gracias. Chao. Gracias, Julio. Nos vemos, Ya, mi hermano. Un chao. fuerte abrazo. Nos vemos. Amigos, ha sido don Julio Roldán, quien ha escrito este libro titulado La Guerra de los 20 años, un fantasma luminoso recorre la sociedad y que, como han escuchado, pues pretende ser un acercamiento científico, objetivo, no para defender a Sendero ni a quienes atacaron, sino realmente qué pasó, por qué ocurrió todo, ¿no? Eso yo creo que es sumamente importante y que en el Perú tenemos que dar ese paso valiente de enfrentar nuestra historia reciente sin miedo, sin temor a que nos digan, ah, estás leyendo eso, ah, ya eres terruco. No, 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 por favor, no, no se trata de que, ah, estás leyendo un libro sobre la guerra de los 20 años y ya eres terrorista. No, pues, por favor, no malinterpreten las cosas, no las saquen de lugar, no. Tenemos que enfrentar nuestro pasado, nuestra historia, para que no se repita. Justamente para que no se repita. No queremos que se vuelva a repetir. Y si no queremos que se vuelva a repetir, la tenemos que estudiar. No para darle la razón a unos o a otros, sino para comprender qué pasó. Y comprender qué pasó no significa ponerte a favor de unos o en contra de otros. No, el científico tiene que observar lo que es, no si le gusta o le disgusta lo que ocurrió, sino qué pasó aquí. Analicemos lo que ocurrió, de un lado y del otro lado, y del lado del pueblo que lo padeció. ¿Para qué? Para que no se vuelva a repetir. Muy bien lo decía Andrés Manuel López Obrador, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, no podemos de ninguna manera permitir que se vuelva a repetir esto. No queremos de ninguna manera que se repita, ni hoy, ni ahora, ni mañana, nunca más. Y para evitar que se repita, hay que conocerlo, pero de una manera objetiva, tal como lo ha presentado y lo ha explicado muy bien Julio Roldán, que creo yo va a ser un libro fundamental de lectura para todo peruano que quiera conocer lo que realmente ocurrió, no desde la perspectiva de magnificar, de promover ese movimiento, que entonces sí que sería apología al terrorismo, que no es este caso de este libro y que nosotros jamás lo haríamos, y menos en público de la manera como lo estamos haciendo. Entonces, si alguien por ahí intenta malinterpretar esta entrevista como diciendo, ah, Wilmer está haciendo apología al terrorismo. Momentito, hermano. ¿Estás escuchando lo que estoy diciendo?
que estamos en contra de la apología al terrorismo, porque no queremos que eso se vuelva a repetir. El que hace apología de algo, lo que está haciendo es glorificando eso y promoviendo, pues, de que sea considerado eso un hecho bueno o positivo para la sociedad. No, señor, esto que ocurrió en el Perú es nuestra historia y no queremos que se repita nunca más. Por lo tanto, ¿cómo puedo hacer apología de algo que yo no quiero que vuelva a ocurrir? Entonces, vayan con cuidado, amigos, expliquen si alguien compra este libro y lo lee, eh, expliquen bien que lo que ustedes quieren es conocer lo que ocurrió para que no vuelva a ocurrir. No vaya a ser que por ahí algunos miembros del otro bando empiecen a buscar a las personas que compran este libro y las acusen de filoterroristas, filocomunistas y que son loas a Sendero Luminoso. No, por favor, ¿ya? Maduremos políticamente, seamos responsables y aceptemos que necesitamos estudiar este tema desde la academia de manera crítica, reflexiva, objetiva. ¿Ya? Así que si alguien intenta relacionarnos con una supuesta apología a Sendero Luminoso o al terrorismo, lo negamos rotunda y absolutamente. Que quede bien claro esto, por favor, para evitar ese tema. Bueno, Malú, Wilmer, a veces pierdes objetividad. Por supuesto, Malú, soy ser humano. ¿Tú no? ¿Tú siempre, 100% en tu vida eres objetiva? Pues felicidades si así lo has conseguido. Eso significa que estás muy evolucionada en tu desarrollo personal. Yo todavía me falta mucho por aprender. Edith Marul, que se vaya a Japón, se refieren por supuesto a la señora Keiko Fujimori, que parece ser está todo listo para que se fugue del Perú gracias a Iván Quispe Auca, Edgar Medina Salas y María Guillén Ledesma, que son los jueces que le han permitido que vaya al extranjero, no sé si para fugarse, no sé si para conspirar contra el Perú, pero sí definitivamente para tomar contacto con las mafias organizadas internacionales que gobiernan el mundo, porque tiene todavía la esperanza esta señora de que la corrupción en el Perú no se termine ni se acabe. Es decir, desea la señora Keiko Fujimori no entrar a prisión, salvarse de purgar los 30 años que le esperan por lavadora de activos y seguramente, no lo sabemos, hay un plan en el Perú para un golpe de Estado, aprovechando que ella viaja y entonces, como ella está en el extranjero y hay un golpe de Estado en el Perú, no regreso al Perú porque ha habido un golpe de Estado. ¿Será ese el plan secreto de la señora Keiko? No lo sabemos. Amigos, hemos llegado al fin de este programa, seguiremos con la información. Sarita Sánchez nos dice, muy buen libro, Wilmer. Bueno, no lo sé, no lo he leído todavía, Sarita, pero estoy seguro que va a ser uno de esos libros imprescindibles de leer en el Perú si es que realmente queremos que nunca más se vuelva a repetir un acto, un proceso, un evento en nuestra historia que tantísimo daño y dolor causó a nuestro pueblo. No queremos nunca más que ocurran estas cosas. Así que justamente para evitar que esto ocurra, leamos este libro. A ver qué nos dice. Gracias, Julio. Un fuerte abrazo, amigos. Conmigo será hasta un próximo programa, queridos amigos y amigas. Recordarte, por favor, recordarte que para la semana del 7 al 11 de diciembre se realiza en Cieneguilla el gran encuentro latinoamericano de agricultura biodinámica y no nos olvidemos que el Perú solo y el mundo solo podrá tener futuro saludable si es que volvemos a cultivar de manera ecológica, libre de químicos, abonos químicos, libre de sustancias nocivas como la urea, los productos químicos que envenenan la tierra y a los alimentos que comemos. Es aberrante que le echemos venenos a las plantas que después no las vamos a comer. O sea, es una locura total. Ya amigos, así que el futuro presidente del Perú, porque ya vemos que Castillo no está apostando por la agricultura ecológica, el siguiente presidente que lo sustituya
pues tendrá que asumir, esperemos, ¿sí? Realmente la defensa total y absoluta de una forma sana de practicar la agricultura y promover la agricultura ecológica, la agricultura orgánica en nuestra patria, porque si no, no hay futuro para nuestra patria. No a los transgénicos, no a la agricultura química y sí a la agricultura ecológica y a preservar y conservar nuestro maravilloso legado en biodiversidad y en semillas autóctonas que tenemos que conservar, no solo para el Perú, hermanos. Estamos conservando nuestras semillas para toda la humanidad. Y esto compartimos con México y Bolivia, Colombia, Brasil, ese maravilloso legado de ser cunas de civilizaciones y de la mayor riqueza en biodiversidad del mundo. Esos somos nuestros países y tenemos que estar orgullosos y tenemos que defender a muerte eso. Gracias, Oscar Ernesto. Keiko se fuga. Parece que sí. Gracias, amigos. Conmigo será hasta un próximo programa. Nos vemos. Esta es la piel de nuestra madre tierra y posee una habilidad inigualable. Es capaz de transformar la energía cósmica y orgánica en alimento que nos permite vivir a los humanos. Para nosotros, esta habilidad ha sido una gran bendición, pero por nuestra falta de entendimiento la hemos aprovechado mal y debilitado. Pero lo bueno de todo esto es que los humanos aprendemos de nuestros errores. Aprende buenas prácticas de agricultura, protege la tierra y a los que vivimos de ella. 36º Encuentro de Agricultura Biodinámica. Participa y dona. Gracias, amigos. Si quieres apoyar Inti Noticias, ahí tienes este poderoso yape 993-266-822. Y nos dice Emil, Monsanto quiere sabotear a AMLO en México y ayer AMLO los mandó al diablo de nuevo. Valiente presidente AMLO. Gracias, Emil, por compartir esa información. Buscaré la información para compartirla con todos ustedes. Gracias, amigos. Conmigo será hasta un próximo programa. Nos vemos.